Extinción es la regla, sobrevivir es la excepción. Carl Sagan. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. La ciencia ha comprobado que nada puede desaparecer sin dejar rastro. La naturaleza no conoce la extinción. Todo lo que sabe es transformación. Carolina 1, Sur. ...14 de julio de 1988... Stanley, déjalo en paz. No. Pasa un semestre con ese chico y regresa como un loco. Darnell, tú ya tienes equipo. No quiero oírte hablar así de los Tigres de Crimson otra vez. Tus abuelos estarían revolcando en su tumba. Dios bendiga su alma. Bueno, el papá de Chris dice que es una de las mejores escuelas. Me importa un carajo lo que diga el padre de Chris. Stanley. No más Stanley. ¿Qué clase de persona de Bishop Bill envía a su hijo a la Universidad de Clemson? Es una de las mejores escuelas. Y... ¿De verdad vas a hacerle eso a tu madre? No hay nada malo con la Universidad de Carolina del Sur. No quiero saber más de eso. ¿El motor otra vez? En serio, le metes mucho dinero a este auto. No te metas. Lo arreglaré. ¡Ah! ¡Demonios! Solo por una vez funciona. Entonces, Está recalentado. Nada que no pueda resolver. no se puede avanzar 5 minutos sin que se sobrecaliente esta cosa. Lo estoy resolviendo, ¿no es así? ¿Lo arreglaste? Mi muchacho, solo necesito un poco de cariño. No es el único. Última temporada. Cuarto trimestre. Brad Edward nos ayudó a ganarles 20-7. Cuando lleguen a la ciudad en noviembre, tú tendrás puesta la camiseta de los gallos. ¿Me escuchas, muchacho? Eres un gallo, no un tigre. ¿Qué eres? Deja al chico en paz. Podemos discutir esto en otro momento. Esto es entre Darnell y yo. Darnell, responde cuando te hablo. ¿Eres un gallo o un tigre? Muchacho, voy a meter el maldito ¡Soy freno. un gallo! ¿Ok? Ahí lo tienes. Ahora, eso no fue muy... ¡Dios! Nancy, Darnell, ¿se encuentran bien? Viviré. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Se descompuso algo? ¿Es el motor otra vez? No tengo idea. Sucedió muy rápido. Sentí como si hubiera atropellado algo. Sea lo que sea, debe haber sido un animal grande. Perdí el control del volante en el momento en que le pegué.
Darnell, ¿estás seguro que estás bien, bebé? Sí, mamá. ¿Qué diablos hizo esto? ¿Hay alguien ahí? Sí, pero esto es demasiado. Estamos atrapados en medio de la nada. No es tan malo. Es muy malo, estoy harta de él. Voy a tener una buena charla con él y la próxima vez va a comprar un auto nuevo. Ya veremos. Sí, bueno, sí, exacto. Ir a su cuenta bancaria y conseguir algo de dinero. ¡Stanley! ¡Stanley! ¿Dónde estás? Mamá, ¿qué está sucediendo? No lo sé. Cierra la puerta, Darnell. ¿Mamá? ¡Papá! ¡Darnell! ¡Corre!
¿Un colmillo? La leyenda del hombre lagarto. Están llegando informes del hombre lagarto del condado de Lee. ¿El hombre lagarto? Disputas por mito de En lagarto sobre el Carolina del estanque, pero Sur. escucha esto. Un hombre lagarto está aquí. Mira, pero ¿qué tipo de prueba? No sé lo que quieres. Es el encubrimiento del siglo. ¿Quieren que pensemos que es una fábula o un mito? ¿Ah? ¿Recuerdas lo que decían en los años 60 para desviar la atención de Roswell? ¿Recuerdas eso? Ahora tenemos estos pequeños dispositivos donde podemos meter toda nuestra vida. Hoy, hace justo un mes, ocurrió la tragedia de la familia Torrens. Bien, la fecha de hoy es 14 de julio de 2003. Sí, estoy enterado de que llegamos a otro aniversario. 3 décadas de una mentira, me temo. No, señor sheriff, sinceramente no le creo. Darnell Torrens ha sido víctima del sistema por 30 años. En serio, hemos estado cubriendo esto durante 15 años. Te han engañado durante 30 años. Hay algunas personas que quieren ver Disneylandia. Nosotros queremos ver al hombre lagarto. ¡Ja! ¿Un hombre lagarto? Ah, lo siguiente que me dirás es que E.T. no se fue a casa. Sí, era grande. Me refiero a que no sé si era un animal o era... Un hombre lagarto, ojos rojos brillantes, 7 pies de altura. Son las palabras de un tal Darnell Torrens. Sí, ojos rojos brillantes. Lo que estás describiendo es un mito o está extinto. Verás, no hay tal cosa como un lagarto de ojos rojos brillantes y varios pies de altura, a menos que hayas estado bebiendo. La palabra extinción es el mito más grande que he escuchado. ¡Hechos! La única verdad es que Stanley Torrens mató a su esposa y huyó. No hay evidencia de esta criatura, no hay señales de violencia fuera de la participación humana. Sí, a veces peleábamos. Stanley Torrens estaba borracho. Se tomaron muestras de ADN del auto y todo lo que encontraron fueron rastros de licor. Sí, había bebidas y esas cosas. Stanley Torrens era un hombre desquiciado. Las facturas se acumulaban, pero no había salida. Él era el tipo de persona que primero golpea y después pregunta. No sé qué decir, era... Veamos los hechos. Los científicos no han encontrado evidencia de ninguna criatura reptiliana. No tienen ni rastro de este colmillo. ¿Y las cuevas? ¿Qué pasa con las cuevas inexistentes? Informe geográfico tras informe geográfico demuestra que el condado de Lee tiene un extenso sistema de túneles. ¿Por qué no podemos abrirlos al público, guardabosques Jean? ¿Cuevas? ¡Vamos! He estado pedaleando por aquí desde que estaba de este tamaño. No se puede encubrir lo que no existe. A cada avistamiento la gente conoce tu pequeño sucio secreto. Carolina del Sur esconde algo. El problema es que ahora la gente está más despierta. Y claro que no nos van a detener. Investiguen, gente. No hay cuevas debajo del condado Lee sin encubrimiento, sin conspiración. Personas desaparecidas año tras año como un denominador. Último paradero conocido, el maldito condado de Lee. La gente desaparece todo el tiempo. No he visto ninguna evidencia de que eso suceda exclusivamente aquí. Noticias falsas, solo para llamar la atención. Las personas perdidas se pierden todo el tiempo. No era pie grande, no sé qué era, solo era algo. La verdad está ahí afuera y siempre lo ha estado. Justicia para Darnell. Estás glorificando a un asesino. Caso abierto y cerrado. Yo... no sé dónde está. Yo me fui. A nadie le importa la historia real. Todo lo que quieren es un juguete o mercancía del hombre lagarto. Cada billete que gastas es dinero manchado de sangre. Y tengo mi mercancía del hombre lagarto. Festival del hombre lagarto, 15. ¡Sí! $1 millón. Esta broma ha durado lo suficiente. Durante años, esa recompensa se ha ofrecido en el condado Lee para la captura de la bestia. Mantente fuera del condado Lee o habrá consecuencias. Es una conspiración más. La pregunta que tengo para ti hoy.
¿Es Daniel Torrens una víctima o sospechoso? La gente viene a este pueblo en busca de un lagarto gigante. ¡Hombre lagarto! Haré que mis palabras sean escuchadas. Lee mis labios. Sé lo que está pasando en el condado de Lee. Darnell, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está Nancy Torrens? Darnell. I'm running through this town like I don't care. I'm hoping you will answer all my prayers. Recuérdame otra vez por qué tomamos un desvío por los condados de campesinos sureños en lugar de, ya sabes, dirigirnos al sur de Miami donde hay chicas. Porque algunos de nosotros vinimos a este viaje para investigar. No, cierto, sí. Olvidé que te gustan esas cosas de lagarto ranita. No me gustan las cosas de lagarto ranita. Planeo especializarme en herpetología. ¿Qué es tan gracioso? Mira, el joven Fred escuchó la palabra herpe e instantáneamente piensa en herpes. Quiero decir, vamos, ¿quién estudia esa mierda? Realmente tienes el cerebro de un niño. Oh, es un gran cumplido para ti, Fred, y eso viene de tu hermano. Ok, vete a la mierda con tu tienda del hombre lagarto. Al menos sugerí algo divertido. Genial. Nos dirigiremos hacia el sur mañana, amigo. ¿Te das cuenta que el estudio de los reptiles y anfibios realmente benefician a la humanidad? Realmente sabes cómo presentarte, ¿no? 2 días de compartir la cabaña y ya me estás dando un sermón. Gracias por invitar a la señorita personalidad, Ripley. Cuanto más aprendamos de ellos, más comprenderemos los cambios en nuestra propia ecología global. Son extremadamente sensibles al medio ambiente. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que ofrecen una advertencia visible de cambios significativos que se están produciendo. Aburrido. No me afectará. Me habré ido mucho antes de que esos icebergs comiencen a derretirse. Sidney, ¿eso no abarca también cosas como anticoagulantes? Sí. ¿Y? Bueno, en el caso muy probable de que tengas un infarto, vas a agradecer a gente como Sidney por ayudar a mantenerte con vida. ¿Sabes qué es aburrido? Esta conversación. ¿Sabes qué? Tenemos un largo viaje por delante, así que salgamos a la carretera. Vaya, bien. Por fin vamos a salir. Fantástico. Bien, creo que sería bueno que vayamos atrás, ¿ok? Espera. Bien, vamos, sube las cosas. Perdóname. Tengan cuidado con las cervezas. Chase. Tengo que preguntar. ¿Finalmente le vas a decir algo antes de que regresemos? No lo sé, hombre. Quiero decir, no creo que se sienta atraída hacia mí. Somos personas muy diferentes. ¿Qué? Vamos, los opuestos se atraen, hermano. Además, Ripley dijo que tenía muchas ganas de venir con nosotros. ¿Y? ¿Y? Sid nunca quiere hacer nada. Mira, ellas dos han sido roomies por mucho tiempo. Sid no va a ninguna fiesta. Nada. Y luego Ripley habla de este viaje. Y de repente ya está dispuesta a hacerlo al instante. Ahora, ¿es esto una coincidencia? No lo creo. Mira, asegúrate de actuar como si te gustaran todas las cosas que a ella le gustan. Si Sid está entusiasmada con esa cosa del lagarto, tú también lo estarás. Funciona perfectamente todo el tiempo. Oye, a las chicas les gusta un chico que las escuche. A veces todo lo que tienes que hacer es repetir lo último que dijeron en una oración y parecerá que lo hubieses entendido. Y de repente eres experto en mujeres, ¿no? ¿Desde cuándo no lo soy? Mira, si el momento es adecuado y encuentro un momento, tal vez le diga algo. Tal vez. Oigan, chicos, sé que han estado hablando de todo esto de acampar a la intemperie. Eso es genial, pero yo le tengo un poco de fobia a los osos, así que me preguntaba si tal vez pudiéramos ir a un hotel. ¿No sería mejor? Sí. Adorabas acampar cuando eras niño. Ok, número 1, fue en contra de mi voluntad, como muchas cosas en mi vida, y 2, eso fue en una cabaña de madera rodeada de consejeros en camisas ajustadas, así que ya sabes. Nunca se sabe. Quizás haya algunas bellezas acampando cerca.
Ok, tal vez lo intentaré. No creas que vas a meter a nadie a mi tienda. Pienso igual. Uno no se puede divertir. Oye, ¿podemos detenernos aquí? Necesito orinar. No es posible, no otra vez. ¿No podrías hacer eso más lejos? Diablos, ¿hay osos por aquí? Sí, muévete, imbécil. Maldita sea. Podría estar bebiendo en la playa con una señorita, pero no. Estoy rodeado de malditos monstruos y carajos osos. ¿Terminaste, Fred? Se acabó. Estoy harto de todo este espectáculo. ¿Sabes que hay osos? Podría haber muerto orinando. ¿Eres tan dramático? Regresa aquí antes de que te atrape el monstruo. La verdad es que le tienes miedo a tu propia sombra, ¿no? Bueno, tú no eres la que se metió al comedor del oso, así que... Por fin llegamos. Oh, vaya. Esto no es lo que esperaba. Es fantástico. No el horrible condado que todos nos imaginábamos. Oye, tranquilo, Freddy. Dale una oportunidad. Me parece divertido. Sí, en el peor de los casos podrías aprender algo. Y aprende. Justo lo que quiero hacer cuando no estoy en la universidad y en mi tiempo libre. Ahí tienes, Fred, algunos amigos. Terminemos con esto. Muy bien. Hola a todos. Hola, chica. Hola. ¿Vinieron por lo del hombre lagarto? Seré su guía turístico. Cletus es mi nombre. Cletus. Mi amigo. Me gusta el maquillaje. Y ella es Sydney. Ella estudia el herpes de los reptiles. Lo sé, raro, ¿verdad? Ella dice que no es infeccioso, así que todo bien. Bueno, una herpetóloga por estos lares. ¿Qué es tan divertido? Fred es una simple bestia. Oír la palabra herpes le hace reír. Bueno, Fred, herpe
es el griego para animal rastrero. Ahora ya estás bien informado. Oh, entonces Serpe describe a Fred a la perfección, ¿cierto? Voy a fumar, ustedes disfruten. Bien, entonces, comencemos en esa fatídica noche. Julio de 1988. Se dijo que iban manejando a casa de una fiesta. Ahora bien, esta sería la última vez que estarían juntos como familia. El único sobreviviente, Darnell Torrance, fue encontrado flotando en el pantano, corriente arriba, a kilómetros de distancia del auto. Sus padres desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Entonces, ¿Darnell los mató? Bueno, pues eso se sospechaba. Verás, Darnell y su papá nunca estuvieron de acuerdo en nada, ¿eh? Pero al final faltó la evidencia para culparlo. Déjame adivinar. Nada sobre Darnell, pero una tonelada de mierda sobre un hombre lagarto. Deja de ser un idiota por 5 minutos, ¿quieres? Disculpa, por favor. Bueno, ahora todos bromean sobre el hombre lagarto hasta que sea demasiado tarde. Pero si quieres pruebas, tenemos en abundancia. Espera. ¿Tiene el diente de la criatura? Bueno, nadie nunca lo ha visto. Verás, tiene miedo de que el gobierno entre y se lo lleve. Quiero decir, vamos, ni siquiera está en el radar del gobierno. Pero ya sabes cómo son algunos campesinos. Bueno, si pudiera hacer algunas pruebas de ADN, incluso una datación por carbono podría... Aquí va de nuevo a hablar de herpes y reptiles. Quiero decir, tienes un punto, Sid. ¿Este tipo, Darnell, sigue por aquí? Bueno, yo no me metería con Darnell. El tiempo ha tratado muy mal a Darnell. Ha dedicado su vida a tratar de encontrar a la criatura. Oh, no he visto a Darnell desde que era un bichito. Bueno, eso es un poco exagerado, pero no lo he visto en muchas lunas. Pero mi mejor consejo es que no se vayan a meter con Darnell Torrance. Hola, señorita. Dígame qué la trajo por estos rumbos, ¿ah? Oh, ya sabes, el aire campestre. Aire campestre, ¿eh? ¿Este pajarito tiene nombre o número? Este pajarito dice púdrete. Ahora déjame en paz. No te pongas nerviosa. ¿No te educaron en casa? No, fui a la escuela. Las mujeres pueden hacerlo, ¿sabes? Oye, estás más loca que una mierda de ardilla. ¡Ey! ¿Algún problema, ranchero? ¿A quién llamas ranchero, niño bonito? Dios sabe que estás iniciando algo que no puedes terminar. No busco problemas, amigo. Solo me aseguro de que no los haya. Oye, no hay problema. Seguro que es bonita, ¿eh? Hace que aúllen los perros. ¡Au! Pero es más payasa que los del circo, ¿verdad? ¿Quién la vistió, eh? Puedo ver todo lo bueno. No te vas a divertir tanto cuando te dé una golpiza. Te voy a mandar al hospital durante un mes. Está bien, ¿eh? Solo nos divertimos un poco. No pierdan la cabeza, chicos, ¿ok? Discúlpate por ser un cerdo. ¿Hablas en serio? Bien, bien. Lo siento, señorita. Lo siento, señorita. Ahora lárgate de aquí. Mejor me voy. Ah, carajo. Malditos niños tontos. Ripley, ¿estás bien? Nada que no pudiera manejar. Pero lo agradezco. Sí, ya lo sabes. Mejor corre. Ah. Oh, santo premio mayor. ¿Ven esta mierda? ¿Eso? Es de hace años, Fred. Creo que si nadie encontró al hombre lagarto en ese momento hay una razón. Sí, bueno. No han tenido a nadie como yo que saliera a buscarlo. Y también aprendí todo sobre el herpes, así que... Creo que aprendiste sobre eso hace mucho tiempo. Ya lo verás. Encontraré esta cosa por mi cuenta.
Ahora, esto fue tomado el día después de la tragedia de la familia Torrance. Eso es enorme. Mide 7 pulgadas de ancho por 14 pulgadas de largo. Puedo identificarme con esas medidas. Estás hablando de dientes para afuera, ¿no? Solo aprendes a vivir con eso. Bien, pongámoslo de esta manera. Si su cerebro fuera de piel, no podríamos hacer un cinto para un insecto. Gracias. ¿Y esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues eso. Déjame hablarte sobre eso. Eso viene de un millonario local que estaba financiando la causa. Verás, él vio el ruido que el hombre lagarto había causado en los años 80 y 90. Por eso estuvimos en el mapa turístico por un tiempo. Pero, cuando el pozo se secó, la gente dejó de venir a beber. Entonces, ofreció esta recompensa y la puso en la estación de radio local y todo eso. Y lo que pasó después fue que la ciudad recobró vida. Porque ese primer año estábamos más ocupados que un maldito plomero en el Titanic. Nadie encontró a la criatura, ¿eh? Pero causó atracción. Pero, ¿entonces esa cosa sigue siendo válida si yo encuentro la cosa? No, no le vayas a poner los caballos a la carreta. Y lo que quiero decir con eso, Fred, es que no vayas y hagas planes para ir al pantano antes de saber lo que va a pasar. Verás, pensar no es una cualidad de Freddy. Bueno, mira, nuestro plan era acampar esta noche. Si puedes darnos una idea de dónde está ese pantano, sería genial. Bueno, si insistes. Ten, toma esto. Oh, no, honestamente está bien, solo dinos, ¿puedo usar el celular? Obviamente no has estado en el pantano Cape Ore. Podría ser lo mismo que estar en el Triángulo de las Bermudas. Vas a tomar este mapa y me lo vas a agradecer cuando lo tengas y no tengas recepción en esa cosita móvil. Gracias, lo aprecio mucho. ¿Qué tan lejos está? Bueno, son 2 millas en línea recta. Bueno, lamentablemente no tenemos alas, entonces, ¿qué tal la distancia en una cosa grande de metal con ruedas? Bien, bueno, estamos aquí, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es seguir este camino por aquí, van a dar la vuelta en esta curva, van a llegar a un gran roble y una gran apertura aquí, y vas a seguir por allí. Y creo que deberían montar su tienda antes del anochecer. Eso es lo más certero que ha dicho en el día. No seas cerdo. Gracias, Cletus. Oye, no te preocupes por tonterías, cariño. Solo me gustaría advertirles. No se acerquen a esa orilla de noche. Mantengan su fogata encendida. Y no se estacionen muy cerca de la orilla. Ni siquiera llevo cuenta del número de veces que el guardabosques ha tenido que remolcar a los forasteros a la mañana siguiente. Tal vez se encuentren con el guardabosques. Resulta que es mi hermano. ¿Mellizos? Sí, pero yo soy el bonito. Oye, gracias, niña. Pero... Si van a buscar suciedad, es posible que se ensucien. Vamos, chicos, apúrense. Por Dios, es como tratar con niños en la escuela. Oh, ustedes son tan lentos. Vamos, salgan.
Chicos, lo logramos. Si me arrojas eso, puedo cargarlo. Vaya, oh Dios mío. Ripley, ¿estás bien? Estoy bien. Creo que si seguimos por ese camino debería estar bien. ¿Alguna vez escucharon la frase, come donde comen Según los el mapa, lugareños? si seguimos así deberíamos. Sí, estoy seguro de que se aplica donde ellos no van, entonces tal vez nosotros tampoco deberíamos. ¿Y qué? ¿Ahora no planeas entrar ahí? Eso no es lo que dije. Yo solo quiero decir... ¿Ves? No es mejor de lo que dudo pensabas. que haya chicas acampando, así que... ¿Ves? No es mejor de lo Eso que es pensabas. bueno. Lo último que necesitas es ser rechazado por una pueblerina. Ok, creo que Antes es de hora que te de tomar una rechacen caminata. todas las chicas de la playa de Miami. De hecho, sabes Tómate a la dónde noche vas, libre. ¿verdad? Si es necesario, puedes darme el mapa. Honestamente, Mike, no veo el atractivo. Vamos, Freddy. Tienes la vejiga de un bebé. ¿Alguien puede No tomar pierdas esto? ese mapa. Algo de ayuda no vendría mal. No me mires. Sí, este lugar da miedo. Escuché que los forasteros lo maltrataron. Oigan, ¿nos estamos divirtiendo? Me acaban de emboscar y ahora están aquí ustedes dos muy platicadores. Una cosa que sé con certeza es que ustedes no sabrían si ver el reloj o rascarse el culo sin mí, sentados y parloteando. Sé que todos están mintiendo. ¡Clitus! Te voy a preguntar algo. Y si no me das la respuesta que quiero, tú y yo nos vamos a dar un agarrón. Bueno, ¿quién le jaló la cola al gato? Esos forasteros. ¿A dónde se dirigieron? Mira, Bran, no te están causando ningún daño. Déjalos en paz. Clitus, te daré un golpazo tan fuerte que te pondrá a dormir. Después te levantaré y te daré otro por quedarte dormido. Vamos, hombre. Ya estás bastante feo y no quieres quedar peor, ¿o sí? ¡Diablos! Parece que ya te han tocado muchas de esas, ¿verdad, chicos? Bram creo que ya está en lo profundo del bosque a esta hora. ¿Quieres decir por el escape? Sí. Será mejor que no me mientas, Clitus. Tucker, Kane, vámonos de aquí. Será mejor que sigas por el camino correcto, Fred. ¿Sabes que algunos de nosotros en el campamento teníamos que hacer actividades? No tuvimos la suerte de estar preocupados por un consejero, divertirnos jugando en una cabaña. Así que, Sydney, dado que eres la experta, ¿cuál es tu opinión sobre este hombre lagarto? Seguramente es solo una historia tipo pie grande, ¿no? No lo sé, quiero decir, encontramos nuevas especies todos los días. Así que no es imposible. Estamos hablando de un hombre reptil de más de 6 pies. No creo que puedas encontrar uno simplemente moviendo troncos en el bosque. He estado pensando. ¿Sabes lo que voy a hacer con mi millón? Conseguirme un nuevo grupo de amigos. Porque ustedes son demasiado aburridos. ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Estás bien, Fred? Me veo como si estuviera bien. Una trampa de oso me atrapó. Ahí tienes. Mira lo que le ha hecho a mi bota. Vas a necesitar ese millón ahora más que nunca, ¿verdad, Fred? ¿Alguien me va a ayudar? Supongo que no te advirtieron sobre estas trampas en la escuela, ¿no? Osos en la escuela. ¿Por qué alguien iría a un lugar donde hay osos? Pero los lagartos son geniales. Le diré a mamá que te portaste como un idiota. ¿Qué tenemos aquí? Oye, cerdito, 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 cerdito.
¡Hey, cerdito, cerdito, cerdito! ¿Sabes qué huelo? Huelo miedo y tocino. ¡Hey, déjame entrar, cerdito, cerdito! Ah, muy bien. Vamos a sacarle jugo. Vamos, dame la manguera. Ok, espera. Ok, succiona. De rodillas y succiona, hombre. Vamos, apresúrate. Maldita sea, date prisa, hombre. Eso es. Muy bien, salgamos de aquí, vamos. Diablos. Ok, chicos, creo que el campamento está por Lo ahí. sabemos. ¿Qué pasa? ¿No vienes? Oye, Mike. Tengo que encontrar a este hombre lagarto. Este podría ser el millón más fácil que hayamos ganado. Un hombre lagarto y $1 millón, estás cazando fantasmas. Y un premio en efectivo, ¿ah? ¿Por qué no puedes estar de acuerdo conmigo solo una vez? Bien, ¿y por qué no te vas a tomar con tus malditos amigos? Pásala bien. Yo haré el trabajo, ¿sí? Exacto. Amigos, buenos momentos y tragos. Ahí es donde van los adultos. Diviértete, osito bonito. No, vete al carajo. Puedo hacer esta mierda yo solo. Diablos. El caso es que en esta época del año, los osos invernan hasta la primavera. ¿Entonces crees que alguien acaba de poner esa trampa? Tal vez. ¿O creen que algo grande todavía anda por ahí? La trama del hombre lagarto se complica. ¿Dónde está Freddy? ¿Freddy? Sí, fue a buscar al hombre lagarto. No, no te preocupes, regresará llorando después de escuchar algún ruido. Vaya, hola vecino. Sí, hombre de pocas palabras. ¿Han visto Wolf's Creek? Bueno, si se parece al vecino, me alegro de no haberlo visto. Digamos que el hombre lagarto será el menor de tus problemas. Sí, no es recomendable dar al loco del bosque ningún pretexto. El aislamiento le hace cosas extrañas a la gente. ¿Creen que fue él quien puso esas trampas? Mira, no lo sé, pero no quiero quedarme para averiguarlo. Sí. Te voy a decir algo. ¿Ese pedazo de mierda cree que puede amenazarme? Chicos, vamos a divertirnos, ¿de acuerdo? ¿Escucharon eso? No, es solo el bosque. Mejor acostúmbrate a escuchar ruidos extraños. Por eso nuestras carpas no están una al lado de la otra. Ah, ese es Mike. Es un poco llorón cuando termina. Oye, es un momento hermoso, ¿eh? ¿Dónde está Freddy? No va a encontrar nada ahora. La verdad, si quisiera tropezarse con un reptil, la noche es un momento perfecto. Sí. No puedo creer que voy a decir esto, pero tienes razón. Aún así, para un tipo que se asusta con su sombra, se ha ido por mucho tiempo. No te preocupes, estará bien. Toma una cerveza y relájate. Freddy, regresa. Escucha, relájate. Él está bien, deja que haga lo que quiera.
En serio, crecí con él. Volverá en poco tiempo. Hasta entonces, necesito otra cerveza. ¿Temblando? ¿Qué significa eso? Solo necesitas sentirlo. Lo estás sintiendo. Así que hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Y bueno, vaya. ¡Vaya! Esto no está pasando. Oye, toma esto. Oye. Toma esto. Entonces, quedémonos Ok, aquí. vamos. Y siéntete segura. Yo nunca he conocido a nadie enamorado. Mike. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? Quiero otra cerveza. Volverán arrastrándose a mí cuando tenga un barco en Miami. Entonces no se reirán, ¿verdad? No irán de fiesta sin Fred el millonario. ¡Oh! Lo siento. No quise asustarlos. Oh, lo siento. No me di cuenta de que había alguien arrastrándose hacia la gente en el bosque disparando. Sí, lo siento mucho. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ed Gein. La mayoría de gente me llama guardabosques por estos lares. El hermano de Cletus. Así es. Y creo que fue él quien los envió aquí. Nunca aprenderá. Entonces, ¿eres el guardabosques? Así es. Es raro que pase por esta parte del bosque de noche. Pero vi, y supongo, es tu automóvil estacionado ahí. Bueno, eres el tipo que dice ser el guardabosques, pero he visto demasiadas películas de terror donde caen en esa trampa. Bueno, ahora sí me atrapaste redondito. Me tienes, muchacho. Escucha, no te culpo. Es bueno sospechar. Ahora, me voy a ir de aquí. Como dije, solo estaba revisando. Encontré su automóvil y luego los vi buscar a alguien. Pensé en revisar y asegurarme de que todo estaba bien. Esa cabaña, que no está muy lejos de aquí. ¿Quién es ese tipo? Oh, debió ser Darnell. ¿Torrence? Oh, estás al día con las celebridades del condado Lee. Así que, ¿el hombre de la cabaña es el de las historias del hombre lagarto? Acertaste a la primera. Asumo que están al tanto de la historia. Hace 30 años ya. Bueno, después de esa noche, Darnell nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en lo que llamarían el buscador de la verdad. Ya sabes, alguien que busca extraterrestres y todo eso. Se estableció en el bosque hace unos 15 años y él está empeñado en encontrar ese maldito lagarto. ¿Y crees en esa cosa? Bien, Dios sabe que el pueblo ha prosperado. Mi hermano ha prosperado, pero yo, no me chupo el dedo. ¿Un hombre lagarto? Pero Darnell, él sabe su historia. Si él quiere dedicar su vida a tratar de encontrar una criatura reptil inventada, entonces que así sea. Yo creo que tiene algo que ver con alguna enfermedad mental a largo plazo. ¿Podríamos haber hecho más en el pueblo para ayudarlo? Sí, pienso en eso de vez en cuando. Déjame ver si lo entiendo. ¿Este tipo Darnell perdió a sus padres esa noche? ¿A nadie se le hizo extraño lo que les pasó? Era un hecho bien conocido que Stanley, el papá de Darnell, era fanático del néctar de ámbar. Ahora, estaban conduciendo a casa de una fiesta, y no hace falta ser un científico espacial para calcular el común denominador más fácil. Sí, el auto fue encontrado abandonado en medio de la carretera. ¿Entonces crees que Stanley tuvo la culpa? Si no fue Stanley, ¿quién? ¿Darnell? No.
¿Un hombre lagarto? No, fue un caso que terminó pronto. Stanley echó a Nancy en el pantano y se fue de aquí. Pobre Darnell. Debe haberse perdido cuando fue a buscar a su mamá. Y lo encontraron flotando en el pantano. Aún recuerdo haberlo visto en las noticias como si fuera ayer. Lo siento, mi breve presentación ha durado más que un lunes por la mañana. Los dejaré en paz. Miren por dónde pisan en este lugar. Ha tendido trampas. Desde que es la temporada de caza, pero todos sabemos qué es lo que quiere cazar. Nos volveremos a encontrar, chicos. Buenas noches. No dejen que muera la lagartija. Bueno, eso me quitó la borrachera. Ya tuve suficiente de hombres raros deambulando por este lugar. Una noche aquí es suficiente para mí. Mañana por la mañana creo que voy a visitar la cabaña de Darnell. ¿Por qué diablos harías eso? Necesito ver si realmente tiene esa muestra. Podría ayudarlo a probar si la criatura es realmente una especie nueva. Sí. No más cerveza para Sid. Eso es genial. Esos idiotas dejándome solo. Yo debería haber sido un policía. ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡No te mueras! Mike. Si ese eres tú, juro que te sacaré la mierda a patadas. Escucha, ya me tienes harto. Mike. Si eres tú, le diría mamá. Oh, diablos. Está bien. Todo va a estar bien. ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh, maldito! ¿Qué fue eso? ¿Qué? No sé, sonaba como un grito. O algo en la distancia. ¿Nunca habías acampado? Viniendo del tipo que se cagó en los pantalones hace 5 minutos. Bien, en mi defensa, ¿quién esperaba a un tipo de aspecto aterrador salir de las sombras? ¿Ah? Al menos me cagué en los pantalones por algo que era evidente. A diferencia de ustedes temblando sus botas cada vez que un mapache suelta un pedo. ¡Qué elegante! Tiene razón, Mike. Freddy pudo haberse vuelto a caer o quedó atrapado en una trampa de osos. Estás bromeando. ¿Quieres que ande por el bosque buscando a mi tonto hermano? Bien, si con eso te callas. No, no te ofrezcas a ayudar, no hace falta. Si quieres que vaya, lo haré. Creo que preferiría que alguno de ustedes se quedara. Me refiero a 2 chicas que se quedan solas mientras hay un hombre muy raro y otro empuñando un cuchillo. Deberíamos poner a votación quién va. Voto porque Mike vaya. La apoyo. Oye, la mayoría manda, amigo. Ahora esto es una democracia. Sí, váyase al carajo. ¡Oye, Fred! ¡Regresa inmediatamente! ¿Te das cuenta que tendrás que aguantar un Mike llorón cuando regrese? O se le olvidará todo en 5 segundos cuando vea lo que uso abajo de esto. Me parece bien. Díganme que escucharon eso. Sí, lo escuché. Sonaba como Mike. ¿Mike? Mike, ¿estás bien? Mike, Tenemos que ir a ver cómo está. no me gusta esto. Sí, así es, ok. Tomen una linterna y quédense detrás de mí. Esperen, ¿van a ir los dos? Puedes venir si quieres. Claro que lo haré. Ah.
¿Mike? ¿Estás ahí? ¿Mike? ¿Qué es eso? Esa es la bota de Mike. Ok. Tranquilas. Quédense aquí. Iré a revisar. ¿Qué es lo que ves? Nada. Solo la bota. ¡Ah! ¡Es el hombre lagarto! ¡Viene por ustedes! ¡Eres un idiota! Estábamos muertos de miedo. Te pasaste, hermano. ¿Qué? Ripley, vamos, es una broma. ¡Relájate! Puedes dormir afuera esta noche. Ah, Ripley, vamos. ¿Estás bien? Sí. Regresemos, ya he caminado suficiente en esta oscuridad. Amigo, mi bota. ¡Ey, cuidado! Ripley, vamos, dije que lo sentía. Ese chico. Son como 2 gotas de agua, él y Fred. Ripley, vamos. Excelente. Gran probabilidad de que eso vuelva a funcionar. Bueno, será mejor que lo hagas entonces. Todo fue idea de Jason. ¡Hey! Ripley. Ripley, vamos. No, vamos, no volverá a pasar. Tienes mi palabra. Ah. En realidad fue idea de Jason. ¡Hey! No me metas en esto. Está bien, solo échate la culpa. Te compensaré, ¿de acuerdo? ¿Cómo exactamente? Bien, cargaré tu mochila el resto del viaje. ¿Y? Llevas piedras en esa cosa, ¿sabes? No. No parece que realmente necesites mi ayuda. Bien, bien, bien. Solo nómbralo y listo. Ok. Llevar mis maletas. Hacerte cargo de conducir. Y... pagar la gasolina de regreso a casa. Trato. ¿Ripley? Mike tenía razón. Todo era mi plan. Lo siento. Ambos son unos idiotas. Está bien, no te preocupes. Ahora tengo una ventaja. Mi recomendación es subirles a estéreo en algún momento muy pronto, porque ustedes son muy inocentes para estar escuchando ruidos extraños, ¿sabes? Ah. Esa cosa podría ser útil después de todo. Hola, bebé. Lo siento, fue idea de Jason. ¿Y si Jason te pidiera que saltaras de un acantilado, lo harías? Si es divertido, tal vez. Vamos, lo siento. No volverá a suceder. Será mejor que no. Te lo prometo, ¿bien? Con el corazón. ¿Ah? Y no te fallaré. ¿En serio crees que tendrás suerte? ¿Luego de todo eso? Bueno, acabas de tener una experiencia traumática. Esto será catártico si lo piensas. Una buena forma de liberar algo de energía negativa. La única manera de liberar energía negativa es si te echara de aquí. ¡Detente! Mike, no puedes hacer eso. Estoy enojada contigo, Mike. Eres malo. Sabes que no puedo resistir. ¡Detente!
Sé que te gusta, vamos. Espera, algo acaba de pasar frente a la tienda. Probablemente es la sombra de la luna. Mike, lo digo en serio. Por Dios, ¿qué? No sé, ve y revisa. Sea lo que sea, ya se habrá ido. ¿Y si es el tipo raro del que nos habló el guardabosques? Entonces preferiría esconderme aquí contigo. Semejante héroe. Nunca te pedí ser uno. Sal de aquí y ve a revisar. O puedes despedirte de usar la máscara de látex el resto del viaje. Bien. Ok. Supongo que no tengo otra opción. Látex. Sabía que olvidé algo. Creo que puedo pedirle un par a Jason. Difícilmente creo que los use. Ahora, ¿por qué siempre yo? Sí, esto es lo que me pasa por ser tan amable. Cariño, no hay nada por aquí. No miraste. Ve y revisa. Bien. Dame un minuto. Vuelve enseguida. Ya suena como si estuvieran tramando algo. Si oyes algo, sube el volumen del estéreo. Al menos eso no me dará pesadillas. Todavía no me siento bien dejando a Fred por ahí. Honestamente está bien. Lo conozco desde hace años y como dijo Mike, es el tipo de persona que se enojaría más por no confiar en él. Eso no me hace sentir mejor. Incluso si Mike lo dice siendo su hermano. ¿Cuánto quieres apostar que ya se adaptó a la naturaleza? Lo encontraré en la mañana con una hoja de plátano atada a sus pantalones y hablando con su mapa como Tom Hanks en la película de Wilson. Sí, probablemente. Bueno, amanecerá en poco más de una hora. Con las primeras luces, saldré a buscarlo. Tienes mi palabra. Gracias. Lo digo en serio. ¡Fred! ¡Fred! Fred, si eres tú, te jalaré de las orejas, idiota. ¡Fred! ¡Fred! ¡Oh, diablos! Si estás tratando de asustarme, está funcionando. ¿Dónde está ese maldito guardabosques? Espera. Silencio ahora, silencio. Esos son los hijos de perra. Mike, si eres tú molestando, puedes dormir afuera junto al fuego.
Mike, lo digo en serio, ya basta. No, por favor, no, déjame en paz. ¿Qué fue eso? Sonaba como Ripley gritando. Probablemente. Por eso nos dieron el estéreo. ¿Puedes oír eso? No. Exactamente. Silencio. Entonces su trabajo debe estar hecho. Parece raro, eso es todo. ¿Quieres que salga y revise? No, probablemente tenga razón. Estoy pensando demasiado. Jason, mira. Mike, Ripley, ¿están bien? Fred, ¿eres tu amigo? ¡Sal de ahí, imbécil! Despacio y con calma. No intentes nada. Miren lo que tenemos aquí, muchachos. No tengo ningún problema contigo. Mira, fue un malentendido. No debí haber amenazado. Eres más mentiroso que un político en campaña. Me disculparía por armar un alboroto, pero esa era mi intención. ¿Dónde se metieron esos otros tipos presumidos? No lo sé. Caminando por el bosque. ¿Por dónde? Si me estás mintiendo, te lastimaré tanto que no verás el mañana. Chicos, ¿qué están esperando? Vayan allá y tráiganme un cerdito. No te muevas. Mira, has mostrado tu punto de acuerdo. Solo déjanos en paz. Sabes que hay un guardabosques que patrulla el... ¡Cállate! No estás en condiciones de hacer amenazas. Supongo que sabes el problema en el que estás metido. ¡Ah! ¿Qué traman esos muchachos? ¿Qué sucede? Te dispararé en la cabeza antes de cortarte la cola. Chicos, será mejor que traigan a ese cerdo en una sola pieza. Saben que me gusta ser el que curte la piel. ¿Qué demonios? Amigo, detrás de ti. ¿Qué? No lo sé. Los osos. Hombre, no hay osos en esta época del año. Ahora deja de ladrar. Bueno, lo que sea que es. Nos está mirando directamente. Está bien, pero no muevas ni un maldito músculo, yo me encargo. Eso no parece una buena idea. ¡Cállate la maldita boca! Lo que seas, quien quiera que seas. Tienes 5 segundos antes de que entre ahí y te dé una paliza. Vamos. ¿Qué pasa? No hay tiempo para hablar, debemos irnos ahora. Chico, si te atrapo, romperé este bate sobre tu... ¡Maldita sea! ¿Qué es esa cosa? Ripley. Vamos, y debemos irnos, no es seguro aquí. ¿Dónde? La cabaña.
¿Habrá una forma de llamar al guardabosques? ¡Oh, diablos! Espera, no. Por aquí, vamos. Eso es todo. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Ábrenos! Vamos, puedo ver la luz prendida. Jason, ¿Qué? ahora sería buen momento para abrir esa puerta. ¡Vamos! ¡Darnell, abre! ¿Quién diablos eres tú? ¡Fuera de mi casa! Por favor, hay algo aquí. Está justo detrás de nosotros. Patearé la puerta si no la abres ahora. Vamos, abre, Darnell. ¡Entren! ¡Siéntense! ¡Siéntense! Será mejor que empiecen a hablar. ¿Cómo sabes mi nombre? Esa cosa está justo afuera. Debemos llamar al guardabosques. Nunca escuché algo tan loco en todos estos años. Este es el lugar más seguro. ¿Ves esas cáscaras de huevo y el ajo colgando? Un disuasivo. Ding, 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 bingo, lo supiste a la primera. Pero ¿cómo funciona ese disuasivo? No sé por qué. El olor simplemente lo mantiene alejado. Entonces, ¿esa cosa de afuera realmente es un reptil? Maldita sea. La primer persona en muchos años en aceptarlo. Sí. Es el famoso hombre lagarto. Ahora que tiene tu olor, se volverá loco. Señor, ¿nos está haciendo creer que esa cosa de ahí es un hombre lagarto de 200 libras? Claro que no. Quisieras. 200 libras, ese es el tamaño del dragón de Komodo. Ya quisieras que un dragón de Komodo te estuviera siguiendo. Entonces, ¿qué es? ¿Respuesta corta? No tengo idea. Pero tengo una buena teoría. Mi teoría es que probablemente haya evolucionado un reptil prehistórico híbrido, algo entre un anquilosaurio y una megalania prisca. ¿Cuáles son? ¿No se habían extinguido ambos hace millones de años? Las cosas solo se extinguen si no puedes encontrarlas. Ahora, ¿qué nos dice que esta criatura híbrida evolucionada no ha estado hibernando durante milenios? Algo despertó a esa bestia hace unos 30 años. Ha sido elusivo y siempre presente desde entonces. Dice que el espécimen que fue encontrado en Australia solo se remonta a 50.000 años. Sí, estás leyendo bien. ¿Y qué significa eso? Significa que hasta hace unos años se pensaba que estas cosas se habían ido hace mucho. Ahora, dada la línea de tiempo del hombre contra la del maldito lagarto gigante, nuestra historia ha sido reciente y esta cosa es un megadepredador alfa. Un animal grande que come a otros animales. Tienes toda la razón. Así que si estaban tan equivocados acerca de eso, ¿quiere decir que no sabemos una mierda de nada? 9000 reptiles. Y este nunca ha sido descubierto. ¿Cómo sabes tanto sobre reptiles? Estoy estudiando herpetología. Tienen una palabra inteligente para todo en estos días, ¿no? Entonces eres una experta en reptiles.
Estoy más centrada en problemas funcionales como la ecología, el comportamiento físico y la evolución. Bueno, te has ganado el premio gordo esta noche, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas siguiéndolo? ¿Todo el tiempo? No al principio. Era el chico loco del pueblo. La mitad de ellos asumió que era un niño psicópata que mató y asesinó a su familia. La otra mitad culpó a mi padre. Era un imbécil, pero no era un asesino. Apenas podía apretarnos fuerte cuando nos abrazaba. Perro que ladraba, pero no mordía. Lo que me lleva hasta el día de hoy es la última conversación que tuvimos. Estaba discutiendo sobre a qué universidad debería ir. Darnell, responde cuando te hablo. ¿Eres un gallo o un tigre? Muchacho, voy a meter el maldito freno. Gallo, ¿de acuerdo? Solo trataba de hacerme reaccionar, ¿sabes? Era a su manera. A su manera o nada. Espero que tu última conversación no sea durante una discusión. Te come por dentro. Y entonces lo vi. Se estrelló contra nuestro coche. ¿Mamá? ¡Dios! ¡Darnell! ¡Corre! Y vi su garra bajar y agarrar a mi mamá. ¿Sabes lo que hice? Nada. Corrí. Como un niñito asustado. Dejé a mamá allí indefensa. He tenido que vivir con eso durante los últimos 30 años. Mi tragedia se convirtió en un circo. Estaciones de televisión, periódicos nacionales. Todo el mundo se dio cuenta. ¿Prueba? ¿Qué tipo de prueba? No sé lo que quieren. Este es Betty Ross informando en vivo aquí en el condado de Lee. El condado de Lee se apoyó mucho en eso. A nadie le importó realmente la historia real. O ayudar al niño que perdió todo esa noche. Lo que todos querían hacer era tener una foto con un dibujo y tener una camiseta del hombre lagarto. Fue una atracción de Disney durante los primeros años. Parece que se acabó bastante rápido. Sucedió por un tiempo, ¿sabes? Pero una vez que no puedes respaldarlo con evidencia, se convierte en un espectáculo de fenómenos. Te convierte en el hazmerreír del condado que causaba burlas con los visitantes que llegaban. Asumo que por eso pusieron esa recompensa. Sí, funcionó por un corto tiempo. Esas cosas llegan a las noticias nacionales. Volvió a poner al condado Lee en el mapa, o eso escuché. ¿Cómo has vivido tanto tiempo aquí sin poder atrapar esa cosa, convertirte en comida de lagarto? Estuve cerca de capturar esa cosa muchas veces. Al principio fue más fácil. Como si fuera el rey de la selva. Nunca había sido cazado antes, por lo que no tenía razón para preocuparme. Una trampa para osos podía detenerlo al principio. Asumo que era tuya. Sí, me imaginé que uno de ustedes idiotas activó una. No sirven de mucho de todos modos. Parece saber cómo caminar alrededor de ellas. Incluso sabe cómo masticarlas.
Verán, comencé a seguir y rastrear donde lo vi. Al principio por aquí. No salía demasiado lejos del pantano. Y luego, con el paso de los años, fue más difícil de rastrear. Se expandió más profundamente en el bosque. Al principio, pensé que se escondía debajo de la superficie del pantano. Luego comencé a encontrar extensos túneles y cuevas por todas partes. Ni siquiera sabía que el condado Lee los tenía. Corren por millas por debajo de la superficie. Entonces, ¿por qué no simplemente bajar y matarlo? La mayoría de ellos no son accesibles. Me refiero a que tal vez en algunos se pueda, pero nunca los he visto. Seguro que solo es la punta del iceberg. Lo último que te podría pasar es quedarte atrapado ahí abajo sin luz natural. Te vendría bien una linterna, ¿no? No tiene que ver con la vista. Esta cosa no responde muy bien a la luz del día. Y si la lagartija alguna vez es atrapada bajo el sol, grita de dolor. Solo una vez en mi vida me he acercado a verlo quedar atrapado en la luz del día. Lo debilita. Siento que si se expone a los rayos UV por mucho tiempo, moriría. Seguramente estas personas deben tener familia que vienen a buscarlos y haciendo preguntas. Tú lo piensas. Pero estas cosas siempre se descartan. Te das cuenta de cuántas personas desaparecen cada año. Si la policía busca a todos los que entraron, no tendrían tiempo para hacer nada más. Lo mejor que hacen por mí es darme tiempo para cuando esa cosa está alrededor. ¿A qué te refieres? Cuando sale durante un cierto periodo de tiempo para alimentarse. ¿Alimentarse? Supongo que somos nosotros. Somos un balde de comida humana andante para esa cosa. Sale alrededor de 3 meses, pero los tiempos están cambiando. Nunca se puede decir realmente cuándo regresará. Los primeros signos son la desaparición del ganado. Cuando despierta, debe estar hambriento. ¿Y estás seguro de que hiberna? Caray, ¿la experta en reptiles me está interrogando? En lo absoluto, solo quiero decir que no lo sabes con certeza, ¿verdad? Podría simplemente vivir bajo tierra en cuevas, por lo que sabes. Sí, no lo dudo. Aún así, esa cosa hiberna o se esconde durante mucho tiempo. Siempre se puede saber cuándo está cerca. Esa cosa se vuelve errática, desesperada por alimentarse. Cuando está listo, va tras un grupo tan grande como el suyo. Quizá cuando están separados, pero no como grupo. Ahora bien, si mis cálculos son correctos, probablemente esté listo para desaparecer pronto. Lo dices como si nos estuvieras mirando como conejillos de indias. Te halagas demasiado. Me gusta pensar que son carnada. Entonces me estás diciendo que nos dejaste caminar directamente al peligro y ni siquiera nos avisaste. Es un país libre, chico. Todos ustedes vinieron por su propia voluntad. Sabías lo que iba a pasar. Muy bien. Te crees muy analizador, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubieras hecho si el tipo raro de la cabaña saliera y dijera: oh, mira, el hombre lagarto ha salido y tiene hambre esta noche, será mejor que regresen? Se habrían reído de mí y hubieran continuado su camino. Así que no te sientes en tu trono para darme un maldito sermón de mierda. Jason tiene razón. No hubiéramos escuchado, no hicieron más que burlarse de la idea del hombre lagarto. Deberías habernos advertido. Te abrí esa maldita puerta, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que habrías sobrevivido si no hubieras sido tan amable? Es lo que creo que es. Encontré esto hace unos años cerca de una de las cuevas cerradas. Está mudando su piel. Lo que significa que está creciendo. Una vez que superan su piel actual, la mudan, simplemente se despega. Y siempre sucede. Debe haber aumentado y duplicado su tamaño desde que lo sigo. Ahora miren esto. ¿Ves por qué es tan difícil de matar? Esa cosa camina por ahí con un traje a prueba de balas. ¿Dispararle? Como dije, la piel es a prueba de balas. He intentado dispararle con una pistola, un rifle, calibre pesado. Todo simplemente rebota.
Ahora miren esto. El hierro afila el hierro, como dicen. ¿Cómo lo supiste? Tuve esta cosa alrededor de mi cuello durante años. Iban cerca de 5 años de estar tras su rastro. Luego, de la nada, me tomó por sorpresa desde un lado. Estaba seguro de que estaba tras su rastro delante de mí. Me descuidé. Nos encontramos cara a cara, a punto de ser hecho pedazos. Todo lo que tenía cerca de mí era esta cosa alrededor de mi cuello. Desesperado, lo arranqué y se lo clavé en el cuello. Gritó de dolor. Esa cosa chorreaba sangre verde y espesa por todo mi cuerpo. Darlen Torrens, sal de ahí con las manos en alto. Tiene que ser una broma. Ustedes trajeron a todos esta noche. 1, 2... Ok, solo dame un segundo. Si algo me pasara a mí, esto podría ser lo único que los mantenga con vida. Salgan corriendo por la puerta trasera y no se detengan hasta que salga el sol. Entonces, ¿a qué debo el placer, Ed? No me vengas con una mierda, Darnell. Sabes exactamente por qué estoy aquí. Yo acabo de estar en ese campamento donde esos chicos estaban, y el lugar parece un espectáculo de terror. Ambos sabemos muy bien que no tuve nada que ver con eso. Bueno, puedes dar tu explicación en la cárcel del condado. No dejaré pasar esto, Darnell. ¿Dónde están los demás? ¿Están dentro? Tengo 2 de ellos conmigo. No tengo idea de dónde están los demás. Te aconsejo que vengas y nos acompañes. Es más seguro para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? En absoluto. Pero sé lo que hay ahí fuera, y no está lejos. Oh, tú y ese maldito lagarto. Incluso a mi hermano le lavaron el cerebro. Acéptalo, Darnell. Tu padre era un borracho. Él provocó ese accidente, ahora sigue con tu vida. ¡No lo conocías! ¡No tienes ningún derecho de hablar así de mi papá! Me estás sermoneando sobre derechos, ahora vamos. Por favor, haz que esto sea fácil para mí. No me hagas obligarte a entrar. ¿Qué demonios fue eso? No tengo idea. Debe ser un mapache. ¡Ah! Él está aquí. ¿El guardabosques? No, tuvo que irse. Pero nuestro lagarto está cerca. Siguió su olor. Él no se queda tanto tiempo. Debe estar desesperado. Ahora, tengo un plan. Y creo que podría funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya que todos pasaron la audición como carnada anteriormente, su aroma lo llevará donde lo necesito. Toma esto. Ahora síganme los dos. No tenemos mucho tiempo antes de su próxima comida. Esta puede ser nuestra única salida mientras está distraído. Oh, y quítense esas chaquetas para que tengan un aroma más fuerte.
¿Seguro que esto va a funcionar? Es lo único que nunca he podido hacer correctamente. Intenté un par de veces por mi cuenta. Supongo que no te fue tan bien. Eso pensé. La tercera es la vencida. Nunca antes había tenido carnada voluntaria. Teniendo en cuenta la forma en que los ha estado cazando, creo que esto podría funcionar. Una vez que haya caído, esos picos solo lo mantendrán durante unos segundos. Tendremos que poner la red encima y clavar esas estacas. Entendido. Y luego, acabamos con esto. Chicos. ¡Ahora! ¡Tira fuerte! ¿Me creen ahora? ¡Oh, diablos! ¿Estás bien? Sí. Les dije a todos ustedes. 30 años. 30 malditos años. Grita todo lo que quieras. Hoy te envío de vuelta a la extinción. He estado esperando esto por mucho tiempo. ¡Espera! Jason. Jason. ¡Vamos! Está atrapado. ¿Por qué matarlo? Devuélveme mi lanza, chico. No puedo dejar que lo mates, no ahora que lo hemos atrapado. No entiendes a lo que te enfrentas. No seas tonto. Estamos sentados en $1 millón, sin mencionar todo lo demás que obtendremos por capturarlo. No estarás vivo para reclamar la recompensa. Esta cosa no aguantará mientras llamas. Jason, escúchalo. ¡Dásela! ¡Por favor! Un muerto no puede gastar dinero. Recuerda eso. Jason, devuélvela. Jason. Jason. Soy demasiado viejo para esto. Estás enfrentando algo desconocido. Y esto es personal. ¡Darnell! Vamos, Jason. Ahora te tengo. Nos está ganando. Tenemos que salir de aquí. Se está despejando. Espero que Darnell tuviera razón. Si llegamos al auto, podemos llegar al pueblo más cercano. Vamos. ¡Rápido! ¡Más rápido! Toma, ten las llaves. Las tengo, entra. Está bien, tranquila. Sid, estás bien. No, no, no. Está bien, más lento, solo necesito un empujón. Este no es el momento para cambiar la batería. Sid, la batería es nueva, solo inténtalo de nuevo. ¿Qué demonios? Está bien, baja el pie y empuja cuando diga empujar. Ok, Sid, empuja. ¡Empuja! ¡Lo hago!
De alguna manera se quedó sin gasolina. ¿Qué hacemos? ¿Escondernos aquí? No duraremos ni 5 minutos en esto. Esa cosa arrancará las puertas de inmediato. ¿Qué estás pensando? Sígueme. Espera, necesito un minuto. Tenemos que alejarnos. ¡Jason! ¡Jason! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo se nos adelantó sin que lo viéramos? ¿Qué es eso? Mira. Es como dijo Darnell. No puede sobrevivir a la luz del sol. Sacrificó su colmillo para no morir. Vamos, hombre. Ven y llévame. Ven y llévame. Vamos. Puedo verte ahí. Jason, déjalo. Vamos, sé que quieres lanzarte sobre mí ahora mismo. Voy a terminar esto prehistórico monstruo de la naturaleza de una vez por todas. ¡Oh! ¡Jason! ¡Jason! Jason. ¿Está encendida la videocámara? Sí, bueno, mira, la lucecita roja está encendida. Oh, es el día de la cápsula del tiempo y acabo de salir de la tienda del hombre lagarto. Déjame decirte, Cletus era un soñador absoluto. Me refiero al vasto conocimiento e historia que tenía sobre el hombre lagarto. Era asombroso. Mira, hasta dijo que iba a empezar a incorporar pintura facial en su tienda. Genial. ¿En serio? Como sea. Supongo que sucederá en algún momento. No creyente. ¿En serio? ¿Hemos estado cubriendo esto durante 15 años? Y Cletus, el dueño de la tienda, nos dio un mapa e instrucciones, todo lo necesario. Y sé exactamente dónde vamos a acampar esta noche. Carne fresca de lagarto. No vayas a ninguna parte. Los fenómenos de la vida real del lagarto del condado de Lee se basan en el relato de los eventos por Chris Davis en julio de 1988. La tienda del hombre lagarto todavía existe hasta hoy. Lee County. Museo de Algodón de Carolina del Sur. Entonces esto estaba ahí. Esto fue diseñado donde fue el avistamiento. Era un pequeño edificio llamado Cobertizo de Frijoles de Elmo. Ahí es donde la gente tomaba sus frijoles y pedía que los pelaran.
seguía sucediendo lo que se consideraba vandalismo y veían muchas cosas extrañas. Y luego a un joven se le ponchó una llanta ahí mismo en el cobertizo de frijoles en la noche. Y fue entonces cuando se le acercó el hombre lagarto. Hola, mi nombre es Eddie Grant. Soy el director ejecutivo del Museo del Algodón de Carolina del Sur en el pequeño pueblo de Bishopville, Carolina del Sur. Y aquí es donde fue el avistamiento del hombre lagarto en 1988. En el pantano Skypore, que es un pantano y zona de agua que pasa por Bishopville. El museo en sí, el Museo del Algodón, ha estado aquí 19 años. Y esta es una comunidad agrícola, por lo que es un museo agrícola y educa a la gente sobre la importancia del algodón en la comunidad agrícola y para todo Carolina del Sur. Hola, yo soy Bibi Davis. Bibi Davis, editora de la revista 1021 en Charlotte y conocida aquí en el condado de Lee, Bishopville, Carolina del Sur, clase de 1989, Benita Davis. La historia del hombre lagarto es infame en todo el mundo, pero soy una de muchos compañeros de clase de Christopher Davis, conocido simplemente como Chris, que conocía los detalles antes de que llegara a los periódicos. En el condado de Lee, Chris regresaba a casa del McDonald's y se detuvo a un lado del camino. En el condado de Lee, en la comunidad de Browntown, donde hay un pantano, se detuvo a cambiar los neumáticos. Y esta es la historia oficial que no fue manipulada por la prensa. Él cambió las llantas y dijo que inmediatamente cuando subió al auto, escuchó algo procedente de la zona pantanosa del bosque. Y cuando se alejaba, vio que era marrón, con escamas, con ojos rojos y saltó a la parte superior del vehículo. Él iba a unas 20 millas por hora, máximo 20, y corría al lado del auto y después saltó sobre el auto. Logró conseguir que la bestia se alejara del auto y cuando llegó a casa, tocó la bocina y sus padres tuvieron que ir a buscar las llaves adicionales del auto para sacarlo del auto. La historia fue cambiada de una escala marrón a una escala verde para cuando la gente fue informada. Y llegaron científicos a Bishopville, científicos del Reino Unido, California, de todas partes, para ver si podían detectar al hombre lagarto por las huellas que dejó. Y también por ese avistamiento que tuvo Chris estaba la señora Shirley Way, la cual daré más información sobre ella porque es una de las personas que tiene huellas reales en su jardín. Chris participó en todos los programas de televisión haciendo entrevistas y así cuando volvimos a la escuela en septiembre, todos nos sentamos en privado con Chris como lo hacen los adolescentes y le decíamos a Chris, cuéntanos la historia. Ahora, como adolescentes, Chris era muy guapo. Ningún adolescente va a decir que se cometieron errores. Ya sabes, cuando te sorprendes de verdad, quizás en tu zona baja, pierdes la calma en la adolescencia. Así que supimos que la historia era real y estaba asustado porque no hay niños, y especialmente de color, que se hagan populares al admitir algo como eso. Sus papás confirmaron su historia porque mi mamá, que es maestra jubilada, y su madre, que trabajaba en la cafetería, le dijo cómo tuvieron que quitarle las manos del volante. Así que creemos que la historia era real porque ningún adolescente en su sano juicio en ese verano diría algo así teniendo otras cosas que hacer. Así que si queríamos ir por ese camino, de noche rumbo a casa de los amigos, todos íbamos forzosamente en auto conduciendo a 50 o 60 millas por hora. Por ese camino porque estábamos tan asustados, pero fue todo un suceso. Fuimos muchos los que lo vivimos y cuando nos fuimos a la universidad y la gente nos preguntaba cuando vimos algunos de los reportes de Animal Planet y dijimos que sí, que era cierto y lo creíamos. No tenían nada que perder, no teníamos nada que perder. Trabajé en KFC cuando era Kentucky Fried Chicken. No era KFC. Y recuerdo a algunos de los científicos que entraban y me preguntaban cómo me sentí sobre el reporte de Chris y yo decía que era verdad.
porque después del verano, después de un partido de fútbol, nos juntamos en Hardee's, que todavía existe, y revisó los hechos. Y de nuevo era creíble porque, ya sabes, adolescentes y especialmente chicos que no quieren quedar mal con las chicas de ese modo, así que, sabes, definitivamente creo que decía la verdad. Por lo que él dijo, estaba corriendo de pie al lado del auto, pasando de 5 a 20 millas por hora, por más de 6 pies, y tenía escamas marrones, ojos rojos y una cola y todo, y... sabes, le creímos y hasta el día de hoy, incluso manejando por esa zona, como lo hice, puedes manejar o solo pasar y todavía tienes este sentimiento que has sentido durante todos estos años y... La clase del 89 nacida en el 71 acabamos de cumplir 50 años. De hecho, cumplí 50 el sábado pasado, así que... sí, todos le creímos. No encontrarás a nadie, a ningún adolescente que no creyera sus relatos. Definitivamente creíamos que era verdad. No tenía nada que perder, absolutamente nada que perder.